Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta charla sobre mindfulness y lo que es formación en mindfulness. ¿Se escucha bien ahí los que estaban presentes? ¿Tenemos un buen audio? Sí, perfecto. Mi nombre es Evangelina de Casas, formo parte del Centro Dionisos, que es una institución que está en Mar del Plata, porque algunas personas no son de acá de Mar del Plata. Y nosotros trabajamos hace más de 10 años con lo que son las técnicas de mindfulness y otras intervenciones en lo que es el trabajo de desarrollo personal y diferentes patologías. Somos un equipo de médicos y otros profesionales, psiquiatras, que ahora los voy a presentar a mis colegas que nos van a acompañar en esta charla, que son el doctor Damián Pobiuska, que él también es médico psiquiatra, uno de los directores de la institución, formado en mindfulness y en técnicas de meditación, alumno de Claudio de Naranjo hace más de 20 años, que es un psiquiatra que integra técnicas de psicoterapia, de meditación, o que integraba. Y también nos acompaña el doctor Hernán Pobiuska. Buenas tardes. Médico psiquiatra de la institución, coordinador de los programas de mindfulness junto con el doctor Damián, también formado y alumno de Claudio Naranjo y con práctica de meditación, que somos parte del equipo docente que trabaja con la parte de mindfulness, ¿sí? Y bueno, la idea es poder compartir algunas cosas de mindfulness, para qué sirve, cómo se utiliza, y vamos a hacer al final o en el medio una práctica para que también tengan un poquito del sabor de qué se trata esto, ¿sí? La idea es que si tienen preguntas o cosas que quieran decir o saber, estaría el chat para hacerlo en forma general o privada, me pueden dirigir a alguno del equipo, sobre todo a mí, y si no, en el chat general, y yo voy registrando si tenemos alguna pregunta, consulta, y contesto por ahí. Y en el caso, esto vamos a ir hablando algunas partes, si necesitan algo también me lo escriben ahí por el chat. Paso la palabra para empezar Bueno, con Damián, ¿sí? ¿se escucha ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Más o menos. A ver. Hola, hola. Ahí sí. Bien. Bueno, la idea era contarles un poquito de más acerca de mindfulness. ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Por ahí quizás algunos ya conocen algo. En los últimos años se ha hecho más conocido, más popular mindfulness. Hace unos años no tanta gente sabía, digamos, de qué estábamos hablando, digamos, pero no. En el último tiempo ya vemos que mucha gente que se acerca ya tiene alguna idea de qué trata esto, ¿sí? Básicamente, ahí está. Vamos a hablar un poquito de la atención, digamos. En mindfulness trabajamos con la atención, básicamente, ¿sí? Ustedes saben que la atención es una función que el cerebro tiene, ¿sí? Que nos ayuda a enfocar la mente, ¿sí? A enfocar la conciencia sobre algo. ¿Sí? Todos disponemos de esta función, algunas personas más, algunas personas menos, eh, pero todos podemos enfocar nuestra atención sobre algo. ¿Sí? De hecho, lo estamos haciendo ahora en este momento mientras escuchamos la charla. ¿Sí? Eh, esa función cerebral que permite que nosotros sigamos el hilo de la conversación esta, podamos mantenernos atentos a lo que centrados en lo que escuchamos, ¿sí? Esa función la realiza la atención. ¿Sí? ¿Qué ocurre? También ustedes saben que el cerebro humano, digamos, ha ido evolucionando a lo largo digamos, de la historia evolutiva del ser humano, ¿sí? Eh, a un ritmo diferente a lo que ha ido evolucionando la cultura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, no? Nuestros cerebros están preparados
la evolución biológica es mucho más lenta que la evolución cultural. ¿Sí? La evolución biológica lleva cientos de miles de años para cambiar algo, ¿sí? Y como todos saben, la evolución cultural, ¿sí? Es muy rápida. Hace unos cuantos años no había teléfonos celulares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro, de algún modo, está preparado para un modo de acción, de funcionamiento, ¿sí? Que por ahí digamos, no es adecuado, digamos, a la situación actual, digamos. O sea, hoy en día estamos hiperestimulados, tenemos todo el tiempo nuestra mente está precisando estar sobre algo, ¿sí? Tenemos un teléfono en el bolsillo que nos conecta al mundo, donde podemos acceder a cualquier tipo de información, estamos bombardeados de publicidad todo el tiempo, hacemos mil cosas, ¿sí? Nos conectamos con muchísima gente. O sea, ustedes saben que hasta hace unos 100, 150 años, las personas solo tenían interacción cara a cara prácticamente, ¿sí? O sea, con lo cual la cantidad de conexiones con otros era mínima, ¿sí? Hoy en día, con las redes sociales, con las telecomunicaciones, con todo esto, digamos, se ha aumentado exponencialmente, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen que nuestra atención se divida, ¿sí? Se dispare, que nuestra mente se fragmente en algún punto, ¿sí? O sea, se mantenga como, eh, digamos, repartida en mil cosas a la vez, ¿sí? Una de las cosas que propone Mindfulness con los diferentes ejercicios que vamos a hacer y todo esto, tiene que ver con volver a centrar la mente, con volver a traer la mente acá, ¿sí? Vamos a ver que muchos de los ejercicios incluyen esto, volver la mente a un punto, volver la mente a una sola cosa, ¿sí? Con lo cual, claro, esto nos cuesta primero porque es algo a lo cual no estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, cuando intentamos hacer algún ejercicio de estos, lo más común es que nos distraigamos, que la mente se disperse, ¿sí? Porque la mente está acostumbrada al hiperestímulo. Pero hay una cuestión, digamos, que cuando uno se acostumbra a centrar la mente, ¿sí? Hay estudios sobre esto, digamos, que cuando la mente se enfoca en lo que estoy haciendo, por ejemplo, o sea, traigo mi mente a una cosa acá y ahora, ¿sí? Parece que eso genera bienestar, ¿sí? La gente que centra su atención en el momento se siente mejor que la gente que está pensando en otra cosa o en algo agradable o en algo desagradable. No importa tanto que tan lindo sea lo que estoy pensando. ¿Sí? El hecho de traer la mente acá, digamos, genera bienestar. Y eso es una de las cosas que tratamos de promover con Mindfulness. Entonces, la mente distraída es una mente angustiada, más cercana, y con una sensación más de que algo falta, ¿sí? La mente centrada, más enfocada, ¿sí? Se asocia. Ahora, ¿de dónde viene mindfulness? ¿Sí? Ustedes saben que mindfulness es una práctica que viene de la tradición budista, en realidad, ¿sí? Ya mindfulness, la palabra en sí, es una traducción de una palabra del Pali que hablaban los budistas de India, y la palabra sati, que significa traer la mente acá, recordar, mantener la mente en el presente, conciencia. ¿Sí? Una persona hace muchos años tradujo esa palabra sati de la lengua Pali al inglés como mindfulness. ¿Sí? Entonces, mindfulness viene de la tradición budista, que es una de las tradiciones, de las grandes tradiciones espirituales del mundo, ¿sí? Es una de ellas, ¿sí? ¿Y qué pasó? Digamos, hubo un movimiento a partir de los años 50, 60, ¿sí? Fue el movimiento de la psicología humanista, que coincidió también con la posibilidad del mundo de, digamos, más gente de Oriente venía a Occidente. ¿Sí? Entonces empezó a haber
gente con mucho entrenamiento, digamos, maestros de la tradición budista que llegaban a Occidente y estaban a mano de gente occidental, digamos. Entonces, estas personas le enseñaron a meditar a otros, ¿sí? Trajeron toda su cultura, su conocimiento, sus ideas, ¿sí? Y lo que ocurrió es que estas ideas prendieron mucho en Occidente, ¿sí? Entonces, muchos occidentales empezaron a ver que lógica o una cosa que solamente era para orientales, sino que realmente les funcionaba a ellos también, ¿sí? Entonces, a partir de ahí surgir... Tami, perdón, ¿sabes qué? Hay una persona ahí que tiene el micrófono abierto, Verónica, si lo puedes silenciar o si no lo puedes silenciar desde ahí, porque justo hace una interferencia y se te deja de escuchar en algunos momentos. Ahí está, a ver ahí. Si podemos ahí seguir, porque a veces interfiere y te dejamos de escuchar. Ahora sí. Ahí está, gracias. Hubo un grupo de personas entonces que se empezó a interesar en las prácticas budistas y estas personas empezaron a decir, bueno, a ver, ¿cómo se podría integrar esto al conocimiento psicológico occidental, digamos? ¿Sí? Cómo nosotros sabemos ciertas cosas de cómo funciona la mente, digamos, pero son distintas a estas. ¿Cómo podemos, digamos, hacer un puente entre ambos conocimientos? Y ahí la psicología humanista empezó a utilizar muchas prácticas que venían del mundo de la espiritualidad en general, no solo del budismo. Y empezaron a aparecer, digamos, algunas ideas interesantes, ¿sí? Entre ellas surgió un movimiento que se llamó Mindfulness, ¿sí? Que lo desarrolló una persona llamada Kabat-Zinn, que él trabajaba en una universidad, meditaba, y ¿qué pasó? Se le ocurrió, digamos, ¿será que estas prácticas que a mí me ayudan le pueden servir a gente estresada, por ejemplo? Y se le ocurrió armar un grupo de gente y armó un programa, ¿sí? Donde los primeros grupos eran con gente estresada en general, con gente con dolor crónico, con gente con hipertensión arterial. Entonces armó un programa, digamos, de 8 semanas, digamos que era un tiempo adecuado para que, digamos, la gente aprenda y no era tan largo también como para que, digamos, que sea algo, digamos, demasiado extenso, pero 2 meses es un tiempo que es suficiente para que si uno hace algo todos los días, nos pase algo. Y los resultados fueron muy buenos, ¿sí? La gente estresada estaba mejor, era gente que no sabía nada de meditación, que no estaba, digamos, en el mundo de la espiritualidad, digamos, era gente estresada nomás de la vida cotidiana, ¿sí? Eh, entonces lo que ocurrió es que empezó a generar interés en la ciencia. Pues, ¿qué ocurre en el cerebro de gente que medita, por ejemplo? ¿Sí? Digo que medita porque mindfulness es meditación, ¿sí? A veces hay un movimiento que intenta desligar a mindfulness de la meditación, ¿sí? Nuestra línea de trabajo está muy ligada a la meditación, ¿sí? Porque creemos y porque hay pruebas concretas, digamos, que el, el núcleo de mindfulness, digamos, tiene que ver con sentarse a meditar, ¿sí? Con algunas técnicas específicas, digamos, pero que no se puede reemplazar con algunas prácticas más cortitas, con algunas prácticas que vamos a ver después que se llaman informales, ¿sí? Hay una serie de ejercicios de meditación que son centrales para que esto funcione, ¿sí? Que Kabat-Zinn lo desligó un poco en el sentido de que él no hablaba de espiritualidad, como que le quitó los nombres tradicionales a esto, pero lo que hacía era meditación budista, ¿sí? Aunque no lo llamemos así, digamos, si yo digamos, replico una técnica, ¿sí? Me siento de tal manera, respiro de tal otra, presto atención de tal otra, aunque yo no llame eso meditación o no le ponga a los estados que se van generando los nombres que tradicionalmente se usaban en el budismo, es meditación. ¿Sí? Entonces la ciencia empezó a generar mucha información en relación a qué ocurre cuando meditamos. Eso ayudó a desarrollar un cuerpo de conocimiento grande, que es lo que hizo conocido a Mindfulness también, ¿sí? Y fue mostrando un poco para qué sirve, para qué no, cuándo, cómo, se fue integrando con otros tipos
de práctica, ¿sí? El estado de la mente que buscamos en mindfulness, fíjense que contiene estos componentes, ¿no? Es una mente calma y relajada, ¿sí? Pero despierta y alerta, y está enfocada, ¿sí? Fíjense que es una combinación entre relajación y estar despierto, estar alerta, ¿sí? No es una práctica de relajación mindfulness, ¿sí? Como por ahí hay ciertas prácticas que buscan relajarnos, ¿sí? Que buscan que la mente se calme, pero a veces cuando nos relajamos demasiado, la calma nos lleva nos desconecta un poco, nos lleva un poco hacia el sueño, ¿sí? Lo que acá estamos buscando todo el tiempo con los ejercicios es calmar la mente, ¿sí? Pero trabajar ese estado también de estar enfocado, alerta, despierto, ¿sí? Es esa combinación, digamos, la que intentamos buscar. Bien. Fíjense que acá hay algunas, digamos, mindfulness involucra dos tipos de prácticas básicas, lo que se llaman prácticas formales y lo que se llaman prácticas informales. ¿Sí? Las prácticas formales son la meditación, digamos, básicamente, ¿no? Y la manera, digamos, en el budismo hay tres formas básicas de meditar. En el budismo más básico, digamos, hay tres maneras, digamos. Mindfulness toma, digamos, la influencia de mindfulness viene sobre todo de lo que es el budismo Theravada, ¿sí? Que es el budismo de la India, ¿sí? Es el primer budismo histórico, ¿sí? Y algo del budismo Mahayana también, que es el budismo que le sigue, el budismo representado por el Zen, ¿sí? Nosotros, como hemos sido alumnos de Naranjo, y Naranjo, digamos, tenía mucha experiencia, y él tenía, en realidad era un lama, él tenía autorización para enseñar como lama, dada por otro lama tibetano, digamos, Tarpan Tulku. Le damos una impronta un poco asociada al budismo tibetano también a veces, que le da un poquito más de complejidad, ¿sí? Pero básicamente, fíjense que las dos prácticas básicas en el budismo son shamatha y vipassana, ¿sí? Shamatha es una meditación que implica centrar la mente sobre algo, ¿sí? Es como si yo pusiera toda mi mente sobre un punto, y cada vez que me distraigo, vuelvo a ese punto, ¿sí? O sea, intento focalizar la mente en una cosa, ¿sí? Y fundir mi mente con ese objeto. Hay muchísimas prácticas para ejercitar esto, ¿sí? Se trabaja desde con objetos reales, fuera de uno, hasta con la respiración, con objetos internos, hay un montón de maneras de hacerlo, ¿sí? Pero todas las maneras comparten ese núcleo del ejercicio. Una de las cosas que hace Shamatha es calmar la mente, ¿sí? Cuando uno practica mucho Shamatha, lo que va ocurriendo es que la mente se va calmando, ¿sí? Se va volviendo, va viendo menos pensamientos, va viendo menos interferencia, ¿sí? Es como el clásico ejemplo en el budismo de la jarra con agua con barro, ¿no? O sea, si uno tiene una jarra con agua con barro revuelta, digamos, el agua está turbia, ¿sí? Y si uno deja esa jarra quieta por un rato largo, las partículas de tierra van decantando y el agua se va volviendo más clara, ¿sí? Esto pasa con la mente cuando uno hace llamas. Lo que pasa es que no pasa inmediatamente, digamos, la mente primero se resiste bastante a calmarse, ¿sí? Es la práctica inicial en el camino budista, Shamatha, ¿sí? Si uno no practica Shamatha, es difícil practicar otras cosas, ¿sí? Porque cuando la mente está muy alterada, con mucha interferencia interna, es muy difícil observar procesos más sutiles que ocurren en la mente, ¿sí? Y entonces lo que básicamente hace Shamatha es como ejercitar esa atención enfocada, ¿sí? Obviamente esto sirve para un montón de cosas, ¿sí? O sea, cuando uno logra enfocar su atención,
digamos, la atención yo la voy a usar, digamos, desde hacer actividades simples, cotidianas, hasta planificar un proyecto en mi vida, ¿sí? Entonces yo cuando dispongo de una atención más estable, más centrada, esa atención yo la llevo puesta después, ¿sí? Entonces es una de las cosas por las cuales mindfulness, digamos, ayuda mucho a gente, digamos, en general, en su funcionamiento, ¿no? Después está el vipassana, ¿sí? Que el vipassana es otra manera de prestar la atención, donde el vipassana es una atención más global, ¿sí? Donde la atención está como más abierta a lo que está ocurriendo ahora en el presente, ¿no? Entonces yo lo que ahí ejercito es llevar mi mente a lo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Y claro, uno primero cuando lo empieza a practicar puede observar las cosas más groseras, ¿sí? Lo más intenso que ocurre ahora, pero a medida que voy practicando eso se va como sutilizando cada vez más y voy pudiendo percibir cosas cada vez más, procesos mentales, cosas, percepciones cada vez más sutiles, y esto me va conectando con el presente, ¿sí? O sea, cuando yo practico Vipassana, lo que va ocurriendo es que la mente se va centrando en el aquí y ahora, ¿sí? Y bueno, cuando yo tengo una mente, digamos, que se puede enfocar bien y que se puede centrar mucho en el aquí y ahora, eso ya es bastante, ¿sí? O sea, eso hace que mindfulness funcione para mucha gente, ¿no? Entonces, shamatha y vipassana, ¿sí? Las dos formas básicas. Después hay algunas formas asociadas a la compasión, algunas prácticas compasivas en el budismo, que también a veces se usan en mindfulness, pero son menos comunes. Y estas dos son las más habituales. Ahora bien, estas son las prácticas formales, donde uno se tiene que sentar a meditar una media hora, 20 minutos, 40 minutos, una hora, depende lo que pueda, ¿sí? Requiere, claro, logística, porque necesita que yo me pueda quedar ese tiempo, necesito estar un tiempo, digamos, dedicado exclusivamente a eso, no puedo estar haciendo otra cosa. Después hay prácticas que se llaman informales, que son un poco la novedad de mindfulness, ¿sí? Porque lo otro, al ser meditación, digamos, ya existía. Las prácticas informales lo que hacen es tratar de llevar eso que yo voy aprendiendo en la práctica formal a la vida cotidiana, ¿sí? Tengamos en cuenta que el shamatha y el vipassana en el budismo Theravada se practica en monasterios, ¿sí? O sea, la gente que practicaba, el monje Theravada, el budista Theravada, vivía en un monasterio, entonces estaba el día entero haciendo esto, ¿sí? Entonces cuando yo ejercito muchísimo estas prácticas, ya la mente después queda en ese estado, digamos, no necesito hacer nada para que ese estado se trasvase al resto de la vida, ¿sí? Pero como nosotros no vivimos en monasterios y no podemos dedicarle el tiempo de meditación que por ahí requeriría para que eso ocurra, existen las prácticas informales, que son prácticas más cortitas, ¿sí? Donde yo cuando aprendí ese estado lo puedo llevar a cosas cotidianas, ¿sí? Como lavarme las manos, ducharme, caminar. Hay un escaneo corporal también que va haciendo como un barrido del cuerpo, y acá hay 1000 ejercicios, digamos, que se siguen inventando, digamos. Nosotros en la formación tratamos de que, digamos, de que la gente que va aprendiendo vaya aprendiendo a crear ejercicios, ¿sí? Porque cuando uno conoce el núcleo digamos, de la técnica y lo ha practicado y lo ha ejercitado y lo ha pasado por ahí, digamos, uno puede inventar ejercicios para otra gente, digamos, porque, y generalmente es lo más adecuado, ¿sí? Porque si no también pasa que muchas personas repiten ejercicios, y a veces está bien, pero muchas veces, eh, digamos, hay que tener mucho cuidado de que eso no quede como algo vacío, ¿sí? Como pasa a veces con la terapia gestáltica, ¿no? Que es una terapia que hay ciertos yeites, ciertos ejercicios que se utilizan, que, que muchas veces cuando la persona como no tiene mucha experiencia o está empezando, o a veces gente que no está empezando tan bien, queda en la repetición de una técnica vacía que no hace nada, digamos. A veces con mindfulness pasa esto también, ¿sí? Y que el terapeuta tenga experiencia en meditación es fundamental para que
mindfulness haga efecto, ¿sí? para que yo pueda transmitir realmente lo que ocurre. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en el cerebro? Digamos, esto es largo, digamos, vamos a nombrarlo apenas, digamos, porque es para mucho, digamos, pero hoy les decía un poco esto de la ciencia, ¿no? La ciencia ha empezado a investigar y también ha coincidido con tiempos en que hay más acceso a estudios por imágenes y métodos funcionales y cosas que nos permiten obtener información, digamos. Alguna de las cosas que mindfulness hace, por ejemplo, es ejercitar mecanismos de regulación emocional, ¿sí? Es como ejercita ciertos mecanismos con los cuales nosotros hacemos que la emoción se mantenga en ciertos niveles, se regule, ¿sí? Hoy en día se sabe que hay muchos problemas en psicología, en psiquiatría, en salud mental en general, que tienen que ver con la desregulación emocional, ¿sí? Y se está usando mucho para eso. Ayuda a regular el impacto que el estrés tiene por eso también, ¿sí? Cuando yo regulo mejor mis emociones, digamos, bueno, ante el impacto del estrés puedo mantenerme en un punto más neutro, digamos, y no reaccionar tanto a eso generándome más problemas, ¿sí? Obviamente enfoca la atención, ¿sí? O sea, yo cuando las funciones cognitivas del cerebro son como músculos, ¿sí? O sea, si yo ejercito mucho una función, la voy a poder usar mejor y para cualquier cosa que yo intente hacer, ¿sí? O sea que el hecho de focalizar la atención es algo muy útil, no solo en personas con déficit atencionales, sino en todo el mundo, digamos, ¿sí? Regula algunas redes en el cerebro que son redes que tienen que ver que están demasiado activas en depresión, por ejemplo, ¿sí? Y también son redes que por ahí rigidizan el aparato cognitivo, ¿sí? Es como que nos mantienen en un punto donde no cambiamos de ideas, no cambiamos de puntos de vista, ¿sí? Mindfulness tiene acción sobre esas redes y eso a veces ayuda a generar flexibilidad cognitiva, ¿sí? Así que esa es otra cuestión importante, ¿sí? El hecho de poder no estar tan pegado a un punto de vista solamente, sino poder moverme, ¿sí? Y tener más, ampliar un poco el panorama cognitivo, ¿sí? Bien. Regula la actividad de la amígdala, que la amígdala es lo que se dispara en las crisis de ansiedad, en las crisis de pánico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y muchas otras cosas, ¿sí? Básicamente eso. A ver, algunas razones por las cuales, son algunas estas nomás, por las cuales sería interesante formarse en mindfulness, porque uno diría, ¿por qué me podría formar en mindfulness? ¿No? O sea, ¿para qué? Primero porque si trabajo con gente, a ver, si trabajo en salud o con gente en general, es una intervención simple, ¿sí? Es algo que no requiere, no es técnicamente hipercomplicado, ¿sí? Y es eficiente, y es una intervención transdiagnóstica, ¿sí? Eso es muy interesante hoy en día porque no es una intervención que sirva solamente para un tipo de problema, así como trabaja sobre la regulación emocional, trabaja sobre, ¿sí? Sistemas que están afectados en muchos problemas. Es una intervención que sirve para muchos tipos de problemas diferentes, ¿sí? Gente que tiene, a ver, algún tipo de enfermedad o patología mental, digamos, o gente que está estresada nomás. ¿Sí? Hoy en día lo usan mucho también coach, gente en educación, en empresas, ¿sí? Porque esto al regular el estrés, digamos, hace que, digamos, uno pueda tener una herramienta que genera resiliencia, ¿no? En realidad, ¿sí? Que nos hace, digamos, más, nos permite, digamos, seguir un poco más, digamos, y no perdernos tanto ante el estrés, ¿sí? También es mal usado, a veces en algunas empresas se usa para que la gente trabaje más y se gratifique con la atención, con lo cual tampoco está bueno eso, ¿sí? Pero bueno, eso es culpa de cómo se lo usa, no del instrumento, ¿sí? Es fácilmente integrable con muchas maneras de hacer terapia, ¿sí?
A la formación vienen muchos psicólogos y es algo que yo puedo integrar a mi forma de trabajar, digamos. O sea, no, como es algo simple, digamos, no requiere que yo cambie radicalmente mi manera de trabajar, sino que lo puedo integrar como un módulo de trabajo más. ¿Sí? Hemos tenido hasta psicoanalistas lacanianos que lo han podido integrar, así que se puede. ¿Sí? Revitaliza la práctica terapéutica, ¿sí? Haciéndola más experiencial y más directa. ¿Sí? Ustedes saben, la gente a veces está un poco cansada de hablar, ¿no? O sea, nosotros somos psiquiatras, ¿no? Y vemos muchos pacientes que están en psicoterapia, y una de las quejas habituales de la gente es: sí, fui a terapia a contar lo que me pasó en la semana. ¿Sí? Es como que voy a hablar un rato ¿sí? Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, a veces el hecho de eh, traer una práctica que me pueda traer una experiencia a la psicoterapia es muy útil, porque yo puedo sobre eso que ocurrió trabajar después. Y en general, digamos, el nivel de riqueza y el nivel de información directa que una experiencia puede darme, ¿sí? Es muy grande. ¿Sí? Y la experiencia además en general está menos defendida por todos los mecanismos de defensa y por todas las cosas que tenemos para no cambiar. Y entonces a veces una práctica simple que pueda llevarme hacia la experiencia está bueno. ¿Sí? Otra razón es por el terapeuta mismo, ¿sí? Porque para usar mindfulness tenés que practicarlo. ¿Sí? O sea, no, podés hacerlo, pero no te va a funcionar, digamos. O sea, hacer mindfulness si yo no lo hago. Porque le voy a estar pidiendo al otro que haga algo que yo no hice. ¿Sí? Si yo le digo a la gente: no, vos tenés que meditar 40 minutos todos los días, ¿sí? Porque eso te va a hacer bien, pero yo no lo hago, ¿sí? No lo he hecho nunca, eh, poco probable el otro pueda hacerlo, porque tampoco lo voy a poder ayudar mucho con las dificultades que ocurran, porque no voy a saber de qué trata. ¿Sí? Entonces, realmente para poder usarlo hay que practicarlo, porque cuando uno empieza a practicar, nos empiezan a pasar cosas. ¿Sí? Cuando uno empieza a meditar, la mente se pone en un estado no habitual, ¿sí? Empiezan a aparecer defensas, partes internas nuestras que no queremos ver, nos damos cuenta de otras cosas. Meditar es como ponerse en una tela blanca, ¿sí? Donde todo lo que sobra se nota enseguida, digamos. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante también para conocerse uno mismo. ¿Sí? Entonces, para enseñarlo a otro tengo que hacerlo, ¿no? Regula el estrés y reduce el burnout. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día en las profesiones de salud y en las profesiones digamos, en gente que trabaja ayudando a otra gente, el burnout es algo habitual, ¿sí? Es algo, más con la pandemia y con todo esto, ha sido, digamos, es algo que es bastante frecuente en la gente que trabaja con otros. Genera bienestar, ¿sí? Algo que genere bienestar es, de forma simple, está bueno, ¿sí? Como algo que no... Esto también hay que experimentarlo de primera mano, ¿sí? Yo se los puedo contar, pero digamos, realmente la práctica en un tiempo no tan largo, ¿sí? Lo va empezando a generar. ¿Sí? Estas son algunas de las razones, digamos, por las que uno podría formarse mindfulness. Mindfulness sea también, hay un mundo de mindfulness, ¿no? Donde se han hecho programas para muchas cosas, se han como se ha adaptado la técnica a diferentes tipos de situaciones, problemas, pacientes, cosas, ¿sí? Acá hay algunas de ellas, fíjense, el MBSR es el programa de dolor, de reducción de estrés, ¿sí? Que es el primero que hizo Kabat-Zinn. Es un programa de 8 semanas para gente estresada, básicamente. Después está MBCT, que es el que nosotros hacemos, que es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es un programa para prevenir recaídas de depresión inicialmente, ¿sí? Pero también para gente ansiosa y estresada en general. ¿Sí? Es un programa de 8 semanas, lo hacemos ya no sé hace cuántos años. Fuimos los primeros en Argentina en hacerlo. Y hoy en día es un programa que tiene indicación por las guías NICE en Inglaterra. ¿Sí? Es un programa que se usa
tiene pruebas fuertes de prevenir recaídas en personas que han tenido varios episodios depresivos, ¿sí? Mindful Eating, digamos, es un programa de alimentación que lo hacemos también, ¿sí? Después hay un programa de dolor crónico también, ¿sí? Que también es uno de los primeros pacientes con los que se probó mindfulness, grupos de pacientes eran gente con dolor. Hay algunas formas de terapia que han integrado mindfulness, como DBT, que es la terapia dialéctico-conductual, ¿sí? Que es un tipo de terapia para pacientes graves, pacientes con trastorno límite de personalidad, trastornos bipolares, trastornos alimentarios severos, digamos, donde mindfulness se ha incluido como una parte muy importante. Son terapias en general que se llaman terapias de tercera ola, porque son como una reedición de las viejas terapias de la conducta, ¿sí? Una combinación con terapias humanistas, ¿sí? Del antiguo conductismo, ¿sí? Que tan mala fama tiene, ¿sí? Pero que tiene cosas que son muy, muy útiles, y esta gente lo ha readaptado, digamos, a los tiempos modernos. ACT es la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí? Que es otra forma de psicoterapia que también utiliza mucho mindfulness. Y después se usa en muchos más ámbitos mindfulness, ¿sí? En empresas, en educación, lo usan mucho los coaches, ¿sí? Y en general gente que ayuda a otra gente, digamos, porque básicamente, digamos, como es una intervención de amplio espectro, como decíamos hoy, lo puedo usar en patología en sí, pero también en gente estresada, y el estrés es algo que es tan general, digamos, que le viene bien a casi todo el mundo, ¿sí? Un poco este es un esquema mínimo, y hay muchísimo más que esto, ¿sí? Pero nuestra manera, volviendo a lo que decíamos al principio, nosotros intentamos hacer un puente con el mundo de la meditación, ¿sí? Porque hay mucho conocimiento en el mundo de la meditación que es una pena perderlo, ¿sí? O sea, a veces cuando se enseña mindfulness desligado a la meditación, digamos, se pierde, digamos, un conocimiento de gente que se ha dedicado a observar la mente por muchos años. El Vipassana y Shamatha tienen por lo menos 2500 años, ¿sí? O sea, son prácticas muy antiguas y que han ayudado a muchísima gente, digamos. Entonces, está bueno también tomar la información que esa gente ha descubierto, porque realmente son observaciones muy finas de cómo funciona la mente, mucho antes de que existiera la psicología occidental, ¿sí? Entonces, creemos que es muy importante, además del hecho de meditar formalmente, que es lo que hace efecto en esto, ¿sí? Bien. Bueno, esto es un poco el curso. ¿Alguien quiere contar un poquito del curso? Sí. Vamos a ir encontrándonos digamos, en un encuentro mensual, ¿sí? Vía online, y un poco la idea es como de ir integrando esto que decía Damián, que tal vez hacemos mucho hincapié en la práctica personal, ¿no? O sea, hoy día creemos que un error de mindfulness y la formación en mindfulness en gran parte también, que se toma como la práctica, se desliga de la profundidad de la meditación. Entonces, esto, digamos, es como la idea es ir como integrando conceptos teóricos, ¿sí? Conceptos clínicos y como técnicos de ir usando en la ayuda de personas, pero al mismo tiempo, digamos, irlo como internalizando, ¿sí? De ahí que vamos a ir haciendo, cruzando entre clases teóricas con práctica, y vamos a irlas cruzando con encuentros que van a ser más prácticos para que puedan ir como también probando técnicas entre ustedes, ¿sí? Y ir como supervisando y afinando un poco lo técnico, ¿sí?
en esto, digamos, la idea es como no solamente dejarlo en el área clínica de, digamos, psicología, sino también ampliarlo un poco también. Hemos tenido gente de educación, gente, digamos, a nivel de empresas, y un poco también como ayudar en cierto punto digamos, como aquel que lo está como aplicando en uno, como sacarle en cierto punto el uso para su tipo de terapia, de trabajo con personas que esté realizando, ¿sí? En ese punto es muy rico porque la experiencia va dando también no solamente lo que nosotros vamos generando en cuanto a contenido, sino también cómo uno lo va aplicando desde su forma de trabajo. Esto que decían recién, hasta, a ver, no es lo mismo, a lo mejor un psicólogo, psicoanalista va a tener un trasfondo de aplicación que a lo mejor no es lo mismo una persona que trabaja más cognitivo-conductualmente o un docente, ¿sí? Entonces la idea es ir acompañando, como en ir encontrando un poco la forma personal de trabajo de mindfulness, ¿sí? Para esto requiere mucho, digamos, ir desarrollando un poco en principio el camino personal de meditación, ¿sí? Tenés ahí la otra. Un poco esto que le decía recién, los encuentros los vamos a ir haciendo. El primer encuentro va a ser, digamos, con lo básico de mindfulness. Se van a repetir algunas cosas de hoy, digamos, como introducirse a mindfulness. Y a partir del segundo encuentro, la idea es integrar también con el grupo que viene del cuatrimestre pasado, donde puede haber más intercambio, ¿sí? Eso enriquece mucho, digamos, entre el que ya viene viendo y van compartiendo temas, para enriquecer un poco ahí, digamos, como el trabajo entre ustedes también. Las profundizaciones prácticas, y en cada uno más o menos de estos temas teóricos se va abordando algún tema eje y se va integrando con lo anterior, ¿sí? Y en las profundizaciones prácticas, como le decía recién, es en cierto modo como integrar, internalizar, ¿sí? Para ese punto es importante como ir justamente, vamos nosotros entre encuentro y encuentro también llevando, digamos, también la idea que iniciar práctica, ir llevando tareas, registros, como para poder, digamos, como aplicar en esos encuentros prácticos, ¿sí? Y la idea del cierre es acompañar con un retiro, ya digamos, de mayor días. Ese retiro, la idea que tenemos es la posibilidad de hacerlo presencial, ¿sí? En donde, digamos, es profundización de práctica en lo personal, y también con un poco la idea es que cada uno vaya como pudiendo probar y armando estrategias de uso de la técnica, ¿sí? Y poder supervisar esta ida y vuelta justamente, como aprovechar la salida de la formación que medianamente haya práctica, porque esto a veces, algunas críticas que por ahí se suele hacer en este tipo de formaciones es que se da contenido teórico y no hay una aplicación práctica. La gente dice, mira, entendí mucho, pero sigo sin poder animarme a ejercerlo, ¿sí? Y esto un poco entre el retiro, bueno, más días, todo el día, y las profundizaciones es que uno pueda un poquito salir de la formación con, digamos, ya ese primer paso dado, como para ir tomando posteriormente confianza cuando uno lo quiera aplicar después, ¿sí? Creo que es solamente en fundamentos teóricos. ¿Qué más me estoy olvidando? Bueno, eso. No sé si tiene alguna pregunta. Formamos terapeutas desde 2013, más o menos, ¿no? Fue el primer grupo. El curso es anual, ¿sí? Dura un año, y
digamos, se conjugan dos grupos, digamos, un grupo que empezó el año pasado con un grupo que empieza, ¿sí? Con lo cual también eso nos ayuda a que puedan, generalmente la gente que ya hizo la mitad del curso, va a hacer algunas prácticas también, y ustedes las van a hacer, digamos, en el segundo cuatrimestre con la gente que también llegue, ¿no? Entonces... Ahí también hay una pregunta respecto al retiro, si es presencial. Sí. Ahora que podemos volver a lo presencial, lo hacemos presencial, porque antes se hacían jornadas más intensivas en las que trabajábamos en forma virtual. Pero como ahora nos podemos volver a encontrar, el retiro son 2 días y medio, o sea, son para poder quedarnos, eso nos permite no solamente el profundizar en la práctica, sino retirarnos, y la inmersión es mucho más rica la experiencia. Claro. Entonces se hacen en forma presencial, con el alojamiento, digamos, nos quedamos en un lugar. En este momento lo estamos haciendo así, vamos a hacer uno ahora en julio, a mitad de año, que es para el cierre del primer grupo, también se puede hacer, y el otro lo hacemos generalmente a fin de año, ¿sí? O sea, hay opciones en donde realizarlo, pero actualmente lo hacemos presencial. Y la experiencia de retiro es muy importante, ¿no? Digamos, hay algo, digamos, de dedicar unos cuantos días a una serie de ejercicios que hace que el nivel de profundización que se pueda alcanzar es otro, ¿sí? Es difícil en la casa cuando uno practica, aunque practique todos los días, estoy como cortando, empezando, haciéndolo, cortando, volviéndome a mi vida cotidiana. El retiro nos permite como salirnos un poco de las interferencias cotidianas, digamos, y dedicarle todo el tiempo a esto por unos días, digamos, y la experiencia que eso nos genera es otra cosa, es distinto. ¿Sí? Entonces es una experiencia muy recomendable, digamos, para aquel que practica mindfulness. Bueno, podemos hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a sentarnos un momento, tratar de estar sentados con la espalda lo más recta que se pueda, ¿sí? Y si podemos apoyar las dos plantas de los pies en el piso, digamos, las palmas de las manos sobre las rodillas, tratando de mantenernos quietos, ¿sí? En estas prácticas la quietud es difícil porque no estamos acostumbrados a quedarnos quietos, pero ayuda mucho a que la mente se vaya calmando. Y es un punto importante. Pero vamos a tratar durante el ejercicio de estar lo más quietos posibles. Va a ser cortito, ¿sí? No va a ser un ejercicio muy largo. Si me tengo que mover, puedo moverme, pero por ahí puedo no hacerlo inmediatamente. Si puedo elegir, puedo esperar unos segundos, o una respiración, o dos más, y después recién me muevo. ¿Sí? Como no reaccionar inmediatamente a ese impulso de moverlo. Entonces ponemos la espalda recta, ¿sí? A veces para poner la espalda recta uno puede estirar la columna hacia arriba y meter un poquito el mentón hacia adentro, ¿sí? Como si una vértebra se apilara sobre otra. Y en esa postura entonces vamos a cerrar los ojos y vamos a intentar enfocar nuestra mente sobre la respiración. Cuando uno respira, ¿sí? Hay sensaciones físicas. Vamos a centrarnos en el abdomen sobre todo, ¿sí? Cuando uno respira, el abdomen se mueve un poquito, ¿sí? Cuando inspiro, el aire entra a los pulmones y el abdomen se distiende un poco, se empuja el contenido del abdomen hacia abajo y eso genera sensaciones. Cuando el aire sale, ¿sí? Aparecen otras. Yo voy a intentar mantener mi mente sobre esas sensaciones físicas, como si fuera lo único que me importa en este momento, como si fuera lo único que hay.
Y son sensaciones que van cambiando, que son, si uno afina la atención, puede darse cuenta de que una respiración no es exactamente igual a la otra, y que hay diferencias sutiles. Entonces los invito a ir como afinando un poco la atención, tratando de reconocer cada vez cosas más chiquitas, y cada vez cosas menos evidentes. La atención trabaja un poco así, ¿sí? Primero la atención, cuando no está muy ejercitada, solamente ve lo más grosero, lo más intenso, ¿sí? Lo más evidente. Ahora, cuando yo voy trabajando la atención, es como que se va afinando la atención. Y voy reconociendo cada vez cosas más chiquitas, más sutiles, que estaban ahí. ¿Sí? Pero yo no las veía, no las percibía. Entonces los invito a ver si podemos afinar un poquito la atención, sin hacer tanto esfuerzo, solamente posando la mente sobre la respiración y observándola. Y como la mente está acostumbrada a dispersarse, a muchos estímulos a la vez, probablemente no se quiera quedar en la respiración, probablemente me vaya hacia otra sensación física, hacia un sonido, hacia pensamientos, a lo que tengo que hacer mañana. Y hay mil cosas que me pueden sacar de la respiración. Y lo único que voy a hacer es, cuando me dé cuenta, ¿sí?, que la mente está en otra parte, la vuelvo a llevar a la respiración. Y todas las veces que haga falta, sin pelearme con la distracción. Y lo importante es darme cuenta rápido. Tratar de no pasar mucho tiempo, ¿sí?, en un viaje mental colgado, digamos. ¿Sí? Si no, ni bien se fue, me doy cuenta y vuelve. Se vuelve a ir y vuelve. ¿Sí? Los hombros relajados, el cuerpo está relajado, la cara está relajada. Los únicos músculos que están más tensos son los que mantienen la columna recta. Y observo lo que hay.
Y abrimos los ojos, nos movemos un poquito. Bueno. ¿Cómo le fue? ¿Alguien quiere compartir algo? Algo. Una práctica cortita, digamos. Y Ana. Ana tiene ahí. A ver si. Sí, dale, adelante nomás. Hola, buenas noches. Sí, cuesta mantenerse enfocado. Sí, tenemos, por lo menos yo tengo esa monkey mind que se va hacia otras cosas todo el tiempo. Sí. Por eso decía también si los encuentros son presenciales, porque uno, bueno, sí, yo por ejemplo me distraigo con el ruido ambiente, la mascota, Sí. chico, Sí. todo eso Sí. que va alrededor nuestro. Lo que pasa es que está bien, eso en un retiro, digamos, tenés como el ambiente propicio para eso, pero ¿qué pasa? No vivimos de retiro, entonces hay que buscar la forma de poder hacerlo con el ambiente que tenga, ¿viste? O sea, porque también pasa que cuando vos tenés alguna distracción, ejercitas la atención más también, ¿sí? Porque es más difícil, obvio, porque es como hay más cosas que te saquen, pero el hecho de que algo te saque y que vos vuelvas, el ejercicio central en esto, más que la atención se quede sobre la respiración, es que vos te des cuenta dónde está la mente. ¿Sí? Es eso, esa metatensión, esa tensión de la atención, digamos, es central para esto. Entonces, cuando vos te das cuenta que te distraes, ¿sí? Y volvés, ahí estás ejercitando dos cosas, ¿no? Una, la meta-atención de la atención, digamos, no sé, que es como darte cuenta dónde la atención está, y el hecho de reenfocar la atención cuando un estímulo más intenso te sacó de foco. ¿Sí? O sea que eso es ejercicio en sí, ¿viste? Obviamente si, a ver, tenés un ambiente recontra ruidoso es más difícil, ¿viste? O sea, porque tenés muchas más cosas alrededor. Pero siempre va a haber interferencia, aunque te vayas a un lugar, ¿viste? Donde la mente, ¿viste? Está acostumbrada a estar dispersa, distraída, entonces cuando no tenés un estímulo, la mente lo va a encontrar, ¿viste? Vas a escuchar, no sé, el ruido de los árboles, ¿viste? Con el viento, y te va a sacar eso, ¿viste? Entonces y obviamente, claro, cuando uno lo empieza a practicar, repetimos lo que ejercitamos mucho, entonces si uno está muy acostumbrado a estar disperso, y la mente se va a querer dispersar, porque le estamos proponiendo algo radicalmente opuesto a lo habitual, ¿viste? Entonces es como que nunca estamos atentos a una única cosa repetitiva, como la respiración, digamos, ¿no? Siempre digamos, para que la atención se fije en una cosa, tenemos que estar mirando, no sé, una serie de Netflix de suspenso, donde está pasando algo, digamos, tiene que haber un nivel de estímulo enorme para que la mente se quede sola ahí, ¿no? Ahora, cuando estamos con un estímulo chiquito, bueno, ahí hacemos el trabajo atencional. Por eso trabajamos en mindfulness con cosas chiquitas, porque si uno trabaja con estímulos muy intensos, no hace falta hacer un trabajo atencional para que la atención se quede ahí. Y si ponemos música a todo volumen, la atención se va a ir a la música a todo volumen. No va a haber manera de que estemos en otra cosa. ¿Sí? Así que un poco eso. ¿Sí? Pero es habitual, ¿viste? Eso cuando uno practica es típico, digamos, que la mente se disperse mucho, ¿viste? O sea, es de los primeros problemas que ocurren al practicar. ¿Sí? Y ahí la gente
hay una idea que está muy, muy metida, que es que meditar es poner la mente en blanco. Y eso está muy difundido, ¿no? Y mucha gente se frustra por eso, porque dice, yo me senté a meditar en una técnica que me debería haber calmado la mente, y en vez de calmarme, me agité, se puso más intensa, no paraba de pensar, pensaba en cosas que nunca pienso, digamos, pensaba más que antes. Entonces, ¿qué hice mal? ¿O qué no funciona? ¿O no es para mí esto? No, claro, o sea, la mente se va a calmar, pero la calma mental es un fruto de la práctica, no la práctica en sí. ¿Sí? Cuando voy practicando, la mente se va calmando, pero al principio es muy probable que tenga que pasar por un tiempo donde no se calme nada, y la gente ansiosa sobre todo, la gente ansiosa se activa más a veces. ¿Sí? Eso también lo trabajamos mucho. La gente que va a trabajar con mindfulness tiene que saber qué tipo de respuestas va a tener habitualmente la persona con la que lo estoy practicando. Y la gente con ansiedad, es importantísimo saber que primero va a empeorar un poco. ¿Sí? Porque si no, uno dice, no, lo usé, se sintió mal, no, ya está, no, la respuesta típica de la gente ansiosa es primero ponerse un poco más ansioso. ¿Sí? Porque le estoy cortando todos los mecanismos regulatorios de la ansiedad. ¿Sí? Hasta que se generen otros. ¿Sí? Cuando alguien está muy ansioso, ¿qué hace? Se mueve, hace cosas, se distrae, come. Y hay un montón de maneras de quitarnos la ansiedad. Y cuando uno se queda quieto respirando, las cortamos. ¿Sí? Entonces, claro, primero me quedo con la ansiedad. Lo que pasa es que, claro, esto desarrolla mecanismos más eficientes de manejo de la ansiedad. ¿Sí? Que van a ser mejores, después que la van a regular mejor. ¿Sí? Pero primero hay que pasar por eso. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, ahí preguntaban si era virtual. Una consulta. Sí, decime. Decime, te escucho. ¿Qué diferencia? O sea, yo hice el año pasado los encuentros, los 8 encuentros, y vuelvo con lo mismo. O sea, yo reconozco que me hace muy bien. Hoy no paraba de bostezar y los lagrimales se me activaron, pero era bostezar. Debe ser que estoy tensionada y no me he dado cuenta, ¿no? Pero, y sigo con lo mismo, o sea, yo arranco y no puedo sostener la práctica. Sí. Entonces sigo insistiendo y buscando la manera, ¿no? O sea, Cuando estoy guiada o acompañada lo hago, y claro, por un tiempo sola también. Después se va diluyendo, espaciándose, y sí, termino no haciendo nada. o sea, vas dejando de sentarte a meditar, digamos. Básicamente, sí. Sí. Nos pasa con muchas cosas, ¿viste? Como que es algo que en algún punto requiere un poco de trabajo sentarse, ¿no? Es como decir, bueno, alguien que, suponete, nunca hizo ejercicio físico y no sé, está un poco pasado de peso, y el médico le dice, mira, tenés que hacer ejercicio físico 3, 4 veces por semana. ¿Sí? Y la persona empieza. ¿Sí? Claro, no es fácil, digamos. ¿Sí? O sea, o puedo empezar con muchas ganas, y después las ganas se van diluyendo. El combustible, digamos, del entusiasmo inicial a veces se va acabando, ¿no? Ahí nada, es importante, digamos, un poco el saber que esto tiene momentos más difíciles a veces, ¿sí? Porque nos confronta con cosas que por ahí no queremos ver, digamos. También saber que cuando uno lo practica en grupo es más fácil, como todo, digamos, porque hay algo de lo grupal que también facilita hacer una tarea con otros. Es más simple que hacerla solo, digamos. ¿Sí? Tiene la cuestión esto de que, claro, yo no puedo estar todos los días meditando con gente, porque sería logísticamente imposible, digamos. Pero a veces ahí uno puede participar de un grupo donde cada tanto yo tengo un estímulo, digamos, y eso me permita seguir por mi cuenta también.
¿sí? Y también el hecho de que hay un punto donde que también le pasa a la gente que hace ejercicio. Mucha gente empieza a hacer ejercicio y al principio, claro, es más un esfuerzo que algo que me haga sentir bien. Pero hay un punto donde eso cambia, ¿sí? Que tiene que ver con que se forma dopamina, los circuitos de recompensa y toda una cuestión biológica, digamos, ¿sí? Pero que va haciendo que hacer ejercicio me den ganas de hacerlo. Entonces, cuando me dan ganas de hacerlo, ¿sí? Es más fácil iniciar la conducta, ¿sí? Claro, requiero de una práctica, a veces un retiro ayuda mucho a que uno le dé como una carga de práctica, ¿viste? Que te genere un estímulo que dure después. No dura para siempre si uno no lo sostiene tampoco, ¿no? Uno puede hacer un retiro y también tirar unos meses y no hacerlo más, ¿no? Pero básicamente eso es como... es Y importante algo, tener, es decir, cuando vas teniendo también más conocimiento y experiencia, es importante seguir aprendiendo. A veces hay unos libros interesantes de gente que, nada, que te puede transmitir algunas cosas que también, te puede mostrar algunas cosas que por ahí no son tan simples de ver, ¿viste? En la práctica. ¿Sí? O estar con gente que tenga más experiencia, digamos, y hay muchas maneras y generalmente los grupos de meditación funcionan así. La gente va cada tanto a un grupo, cada tanto hace un retiro, también hace prácticas sola, digamos, ¿sí? En nuestro ámbito, ¿no? Porque esto en el budismo, ya les decía, en el budismo más antiguo eran prácticas que eran monásticas, digamos. Entonces, claro, la gente iba a un monasterio y vivía en un monasterio, digamos. Después, el budismo el budismo tibetano es distinto. El budismo tibetano es más... hay monasterios, pero también hay grandes lamas que no eran monjes, digamos, pero sí hacían retiros cada tanto, ¿sí? Retiros largos. Hay muchos lamas que tenían su familia, digamos, pero cada tanto hacían un retiro largo, digamos, de por ahí varias semanas a veces, ¿sí? Y con eso iban sosteniendo también, que obviamente ya hay gente que tiene un nivel de práctica alto, ¿no? Son profesionales de esto. y algo que, digamos, un poco en esto que vos decías, como para agregar en relación a quienes están iniciando, porque cuando uno viene con la práctica, lo más difícil justamente es atravesar ese primer periodo. Y como la atención, que nos cuesta, digamos, sostenerla y que lo practicamos en la meditación, también vamos viendo a lo largo de las prácticas cómo volver, cómo ver cuáles son los obstáculos, dónde nosotros nos hablamos a nosotros mismos y decimos, bueno, hoy no medito, lo hago más tarde y empiezo a abandonar. Pero cuando lo vamos haciendo regularmente, cada vez nos es más fácil volver. Esto que decía, con la actividad física, con la meditación y con otros tipos, digamos, de actividades, como decía Damián, se van reconstruyendo nuevos circuitos, hábitos y costumbres donde cada vez se hace más fácil, ¿sí? Pero ese cada vez se hace más fácil no es inmediato, no es de un día para el otro, se requiere de varios meses. Y cada vez que volvemos, vamos haciendo como un pilar para, digamos, para seguir con la práctica, ¿se entiende? Es como decir, casi como lo que trabajamos con la atención, ¿sí? Y un punto es como no, o tener ese recuerdo del beneficio o de lo que nos trae, lo que nos produce, para poder decir, bueno, vuelvo a empezar, vuelvo en esta semana, además de las otras estrategias para sostener en grupo. Y también hay algo que lo aporta el budismo tibetano en esto, que el budismo más Theravada, el budismo Mahayana, son un poco más esforzados, ¿no? Es como que hay algo del esfuerzo, de que hay que hacerlo, y de que, sí, como sí, el budismo tibetano hace mucho hincapié de que no hay que hacer esfuerzo, ¿sí? O sea, que es como que es una paradoja en realidad, porque uno también requiere, para sentarse quieto un rato, realmente requiere un esfuerzo, pero hay algo de la actitud, cuando uno se sienta, ¿sí? Como que uno debería aprender a soltar el esfuerzo, ¿sí? O sea, como quitar la cosa de que no, esto hay que hacerlo tantos minutos y tengo que hacerlo todos los días, como que cuando uno, está bien, por un lado ayuda a ordenar eso, pero cuando uno se sienta, ¿sí? Debería sentarse a descansar más que a hacer un trabajo.
¿sí? Hay algo de la manera, de la actitud de fondo, que lo cambia todo. ¿Sí? O sea, que son cosas muy sutiles estas, que se van como aprendiendo, digamos, o sea, yo puedo ir observando con qué actitud yo me voy a sentar a meditar cuando tengo un poco de experiencia sentándome, ¿no? Porque lo tengo que haber hecho varias veces para ver, pero hay algo de eso ahí, ¿sí? Y a veces como mindfulness está muy impregnado del budismo más antiguo, a veces tiene un poco de la cosa voluntarista, ¿sí? Que no está tan buena a veces, ¿sí? O sea, que es como, que yo creo que ahí el matiz con lo tibetano ayuda mucho, es como, es un descanso, no es un trabajo. Es como que el trabajo empieza cuando suena la campana, ahí empieza el trabajo, ¿sí? Cuando termino la meditación, ¿no? Cuando yo me siento a meditar, en realidad es una pausa, ¿sí? Porque en realidad había un lama que se llamaba Sogyal Rinpoche, que era un lama tibetano, digamos, que él decía, meditar es traer la mente a casa, ¿sí? Ese es el ejercicio de meditar. Esto de que la mente esté dispersa y volverla a centrar, es como que la mente vuelva a casa. Y eso se siente bien generalmente, ¿sí? Digamos, cuando uno llega a su casa es más como un descanso, es más como, ¿sí? Se terminó el esfuerzo del día, ¿no? Es como, ¿sí? Como relajarse, ¿sí? Pero estando despierto, no dormir. ¿Sí? No relajarse desconectándose, no relajarse, ¿sí? Tomando alcohol y mirando televisión, digamos, ¿no? O sea, es una relajación, pero despierta. ¿Sí? Así que son como sutilezas que nosotros tratamos de traer a la práctica de mindfulness, que vienen del mundo de la meditación, ¿sí? Porque para poder observar estas cosas hay que meditar, no puedo saberlas y me las cuentan, no, ¿sí? Y entonces un poco eso, ¿sí? Cierto que, digamos, a diferencia de cuando se estaba el programa de 8 semanas, esto ayuda mucho a generar el hábito, la rutina, el que es anual, y las jornadas de práctica que son bastante más extensas la práctica, que ayuda como a hacer como apuntalamiento, cada tantos encuentros, ¿no? No llega a ser un retiro, pero al mismo tiempo es como intensifica, como para afianzar ahí, ¿no? O sea, es más difícil que se diluya este envión de arranque de práctica, al ser más extenso. Bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, ¿sí? Gracias por venir, ¿sí? Gracias a ustedes. Bueno. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas gracias. gracias.